Hermenéutica y el texto literario. Para comenzar, el objetivo es conocer y comprender la influencia de la hermenéutica en lo que es el análisis del placer estético y la belleza en la literatura. Ya hemos visto en clases los conceptos de belleza y estética desde lo que es la filosofía. Además vimos lo que es la antiestética, también desde lo que es la filosofía aplicada a las obras de Poe. Y hemos estado trabajando bastante el concepto de estética. Hoy vamos a integrar lo que es la hermenéutica. Y para comenzar, vamos a señalar que la hermenéutica es la ciencia y arte de interpretación de textos. El ser humano por naturaleza es interpretativo. Dentro de la hermenéutica de esta rama de lo que es el análisis literario, hay un círculo y este círculo es infinito. Al costado derecho tenemos el círculo hermenéutico que comienza con la precomprensión, luego el reconocer prejuicios, fusionar horizontes y contextos, oír el texto, aplicar el sentido e interrogarse. No existe una verdad absoluta y el sujeto no se puede separar del objeto. Estos son los principios que rigen a la hermenéutica como ciencia y arte de interpretar textos. Cuando hablamos de que el sujeto no se puede separar del objeto, estamos hablando tanto de escritor como del lector, y el objeto mismo es la obra literaria o la obra de arte. Para comenzar, tenemos que señalar que cuando el lector entra en el texto literario, el primer conflicto que enfrenta es la deliberación, es saber si lo que se está leyendo es literario o no, a partir de lo que es la experimentación por el gusto. De pronto, ¿cierto? Se goza lo que es el placer estético, de acuerdo a Barthes, y en relación a lo que es el placer, Barthes señala que se reconoce como una actitud provocadora frente al texto. Es porque cuando nosotros reconocemos el placer en un texto, es porque el texto mismo fue escrito con placer, sin que necesariamente el lector, al experimentarlo, ¿cierto? Tras la lectura, sepa en concreto dónde está. Y aquí él integra un concepto que es el espacio de goce, que es la posibilidad dialéctica del deseo de una impresión de goce. En relación a esto, aunque el lector tenga muchos conocimientos en cuanto a conceptos teóricos, se debe considerar y se debe reconocer, ¿cierto?, lo que es el grado cero. El grado cero en la escritura, no solo comunicativa, sino que se debe remitir a la historia. Es una expresión que va más allá de lo literal. Y el grado cero, ¿cierto?, es lo que convierte el literario en estético y en bello a la obra artística, o en este caso a la obra literaria. Es importante también rescatar el concepto de belleza, que lo vamos a entender como la inmanencia, es decir, que es algo propio de la esencia, que es algo que es desde el interior de un objeto, de una persona o de un concepto. La belleza entonces va a ser inmanente al objeto, que se sujeta a la percepción y a la apreciación de quien observa desde fuera del objeto mismo. Esto es en el sentido clásico del concepto de belleza, de acuerdo a los principios del romanticismo. Lo bello entonces va a significar, de acuerdo a Hegel, en su obra Lecciones de Estética, él hace la diferencia entre lo que es la belleza artística y el bello natural, la belleza natural. La belleza artística es una creación de las necesidades de representación de la cultura y se va a contraponer a lo que es la belleza natural, ¿cierto? Lo bello va a significar como la esencia misma del texto que provoca. También un goce individual adicional, ¿cierto?, a lo que es el concepto de placer, de acuerdo a Barthes, perdón, y un reconocimiento de patrones o sistemas culturales propios de quien observa o lee la obra literaria. De este modo, ¿cierto? Más allá del gusto y la experimentación de lo placentero de la lectura, hay algo que el texto mismo dice, lo oculta en sí mismo, ¿cierto? Que provoque que el lector lo clasifique como bueno o no, bello o no, poético o no.
Este reconocimiento de el algo más es la cualidad a la que desde la perspectiva del sujeto que lee se aplica el término de literario, en su sentido de creación estética más allá de la palabra misma. Hay entonces en esta afirmación una primera postura, ¿cierto? Lo literario está estrechamente relacionado con la idea del constructo estético inmanente al texto. Este hecho, ¿cierto?, de explicación e interpretación sobre lo bello, lo estético y lo placentero del gozo en el discurso literario es una hermeneutización del enfrentamiento, del encuentro y de la confrontación que experimenta el lector con la literatura y en específico, ¿cierto?, con lo que es el hecho estético mismo. Se produce así el placer del texto que el lector mismo reconoce en su subjetividad inmediata. Esto que les acabo de explicar fue propuesto y explicado, ¿cierto?, por Gadamer en su obra La actualidad de lo bello. También, y en relación a lo anterior, hay que señalar que la experiencia de lo literario es, desde esta perspectiva, ¿cierto?, desde lo que es el hecho de la explicación e interpretación sobre lo bello, lo estético, en fin, es una experiencia hermenéutica que posibilita la lectura de lo estético más allá de la palabra misma, aun cuando el lector no sea un experto en literatura. Y es en relación a esto, a lo que acabamos de decir, que nos surgen varias interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un texto produzca placer estético? ¿Cómo y en qué medida la hermenéutica nos puede ofrecer respuestas de este interrogante? Y estas interrogantes, cierto, las va a responder Gadamer cuando señala que interpretar es comprender, es revestir el texto con aquellas entidades que salen del mismo para convertirlo en nuestro texto, en un texto que habla, ¿cierto? Y que permite dialogar. Ahora bien, si continuamos con la explicación de Gadamer, hay que señalar también que este interpretar, este comprender, este revestir el texto con aquellas entidades que salen del mismo para convertirlo en nuestro texto, en un texto que hable y que permite dialogar, va a ir más allá de lo que es el signo lingüístico, va a ir más allá de esta asociación de significado y significante, de concepto y de abstracción de imagen mental de la palabra escrita, ¿cierto? Para hacer un texto que nos comunica desde lo que es la inmanencia y lo que es el puente entre el yo y el otro. Esta voz, ¿cierto?, estetizante que le da vida al mundo posible que el texto representa en cada sujeto. Siguiendo esta línea, Paul Ricoeur permite, ¿cierto?, comprender y reflexionar, es decir, hermeneutizar, realizar un análisis literario de cómo se da este arco hermenéutico, como la mímesis, ¿cierto?, desde lo que es la teoría de los signos, señala que es imposible imitar la realidad tal como es, puesto que siempre toda visión va acompañada de una interpretación bajo ciertas convenciones. Tenemos ahí el concepto de mímesis. Estamos hablando de Paul Ricoeur, que él permite comprender, reflexionar cómo es el arco hermenéutico, cómo la mímesis va a dar cuenta de los mundos que se entretejen en el texto, las visiones, las preconfiguraciones, las configuraciones y refiguraciones que son el hacer hermenéutico mismo y cómo desde esta perspectiva se rechaza de lo que es la hermenéutica tradicional y universal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se cruza el umbral de la mismidad, ¿cierto? Este concepto que hace referencia a la identidad, a lo que nos hace único, numerosas ideas nos hacen reflexionar, ¿cierto?, de cómo el lector se apropia y es su pensamiento y su ejercicio hermenéutico para poder comprender lo que se está manifestando en la obra literaria. Y es bajo esto que cuando hablamos de mímesis, cuando hablamos de este comprender y de reproducir la realidad bajo ciertas convenciones, tenemos que señalar que cada vez que un lector abre una novela, un libro de poesía o un libro de cuentos, se enfrenta primero que nada a una preconcepción que lo lleva a situarse a la perspectiva de quien escribe irremediablemente. El lector, ¿cierto?, se va a identificar con el autor.
puede resultar muy tautológico, ¿cierto? Es decir, muy repetitiva la idea de este acercamiento, esta identificación del lector con el autor, pero desde lo que es la hermenéutica, este sería el primer nivel de lectura o lazo comunicante dentro de lo que es la interpretación, ¿cierto? Que va a ser este proceso en donde el lector toma la obra y ya tiene una concepción acerca de lo que es el autor y va a unir ambos conceptos. Y es bajo esto que señalamos que el autor existe en la medida en que el lector reconoce de él las preconfiguraciones que han quedado impresas en el texto como sistemas de sentido dominante y cultural. Ahora bien, cuando hablamos que el autor existe en la medida que el lector reconoce de las preconfiguraciones que han quedado impresas en el texto, ¿cierto? Tenemos que retomar lo que es el arco hermenéutico. Y el arco hermenéutico se entiende como una construcción imaginaria en donde se rescatan el texto y del texto los imaginarios reflexivos de los sujetos que intervienen, ¿cierto?, en el proceso y en el hacer interpretativo. En otras palabras, ¿cierto? Al reflexionar sobre referencialidades, se indaga sobre ciertas prefiguraciones como los mitemas. Y los mitemas son una porción, ¿cierto? Irreductible de un mito, un elemento constante en todos los mitos. Por ejemplo, la idea de este ser divino, celestial, que quiere poner fin a lo que es, aquí estaba el concepto de mi tema en la diapositiva anterior, que quiere poner fin a todo lo que es la raza humana, envía un diluvio, envía lluvia, en fin, y hay un ser humano, un individuo, que construye un bote, un barco para poder salvarse. Esto es un mi tema, es un elemento constante. Nosotros inmediatamente asociamos con este mito de la eh, arca de Noé, pero mi tema, esta idea del ser divino que se enoja, que quiere terminar con la humanidad, es constante también, ¿cierto?, en otros mitos hindúes y de otras varias culturas. Ahora sí, continuamos con la siguiente diapositiva. Ricoeur señala también que en el primer enfrentamiento de reconocimiento se tiende el puente entre el lector y el texto y empieza, ¿cierto?, lo que es el arco hermenéutico de la interpretación. En este hacer hermenéutico inicial, la tensión dialéctica es entre las propias lecturas subjetivas de la realidad y las lecturas textuales prefiguradas que están en el texto. Y es allí donde comienza el diálogo con el otro, que de manera lógica, ¿cierto?, nos lleva hacia lo que es la mismicidad. La mismicidad es esta característica, esta cualidad que nos hace ser únicos e irrepetibles y que es parte, ¿cierto?, de nuestra identidad. Ahora bien, Heráclito, filósofo, ¿cierto?, señala que en la inmersión en el texto el lector nunca saldrá igual, será otro en cuanto a su mismicidad. En este sentido podemos hablar de lo que es la dialogicidad. Es más que un conversar entre el autor y el lector, es un proceso que implica una transformación y que por tanto se considera como comunicativo. El arte comunica no en el sentido único de intercambio, sino que en un sentido de transformación de identidades. Ahora bien, lo bello en el texto mismo residirá en distintos momentos, lo que permite reconocer, ¿cierto?, como preconfiguración de un mundo posible y en sus propias referencialidades como texto permite también reconocer algo como bello en relación con otro que no lo es. Y es aquí la principal causa porque algunos reconocidos hermeneutas, ¿cierto?, sostienen que la hermenéutica no puede ser universal. Entre esto está Ricoeur. Si entendiésemos que esta postura, la hermenéutica,
entonces como algo universal, entonces el placer estético se reduce con base en nuestras propias concepciones de lo que es bello, que culturalmente hablando son prefiguraciones distintas en cada cultura. Es por eso que tenemos que señalar que la hermenéutica no puede ser universal. El placer estético se produce con base en nuestras propias concepciones de lo que es bello. Y culturalmente hablando, estas prefiguraciones, ¿cierto?, van a ser distintas en cada cultura. Ahora bien, Gloria Prado, perdón, en su obra Creación, Recepción y Efecto, señala que el fenómeno literario se aborda desde tres espacios: el espacio de la teoría, el espacio de la crítica y el espacio de la creación. Es este último, ¿cierto?, el espacio de la creación, donde se presentan diversos estratos que lo vuelven complejo. ¿Por qué? Porque lo bello se construye en el texto con base en el nivel, perdón, de los signos lingüísticos, ¿cierto? El nivel de la articulación de los signos, es decir, la verbalización de los mismos a nivel fonológico y fonético, el uso subjetivo de prefiguraciones y especialmente en el nivel de las representaciones simbólicas. Asimismo, si seguimos analizando a Prado, ella refiere que quedarnos en lo que es el análisis de la sistematización estructural nos va a remitir, ¿cierto?, a lo que es el análisis semiótico. Y el análisis semiótico no es otra cosa que no comprender, ¿cierto?, a la obra de arte como arte mismo, como efecto estético, sino que sería solo comprender al texto literario como un entramado, como un entretejido de textos que estructuralmente tendría sentido, pero que va a distar mucho y se va a alejar mucho de lo que es la hermenéutica y lo que es la estética. Es por eso que comprender, ¿cierto?, y explicar lo que es el proceso de hermeneutización que se lleva a cabo cuando el lector reconoce algo de sí como bello en la obra literaria. Hay que considerar, ¿cierto?, que la tensión artística se da entre los estratos que ya nombramos, que son el espacio de la teoría, el espacio de la crítica y el espacio de la creación, y se arma una especie de armonía que no es otra cosa que la forma específica en que cada obra literaria nos habla acerca de ella misma, una especie de texto autorreferencial. Por lo tanto, lo literario específico es un entramado de textos, perdón, de diversos aspectos que, si bien se articulan sobre y en el texto, se manifiestan como inmanente. Inmanente ya dijimos que es algo propio, que es algo interno en el proceso de comprensión y por lo tanto de interpretación, cuando el sujeto, lector, refigura desde el propio espacio subjetivo la esencia bella de la obra más allá de la obra misma. Es decir, que el lector entra y sale distinto y va a interpretar y cambiar los horizontes, ¿cierto?, en una acción de hermeneusis. Y la hermeneusis es el arte de explicar, traducir e interpretar un texto. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir reconocerse como lo otro en sí mismo. La obra es bella en su inmanencia, es decir, en su esencia, en algo propio, en algo interno, porque el lector dialoga desde la propia belleza y se la apropia. Dentro de lo que es el discurso poético, es decir, comprender la obra literaria como tal y como bella, la referencialidad no es la semántica misma, ni la lógica de la argumentación narrativa, ni la verdad. Lo poético, entendido como lo literario, lo que hace de una obra un discurso de lo bello es un nivel que está más allá de la lengua, de acuerdo a lo que señala Ricoeur. ¿Por qué? Porque Prado también hace referencia a este concepto, pero ella lo llama referencialidad simbólica. Y cada vez que nosotros hablamos de en símbolo, estamos hablando como un excedente de sentido, que va desde el sentido de acceso, ¿cierto?, que es lo literal, hacia lo inmanente, hacia lo que es un sentido figurado, hacia lo que es el viaje interior de la obra. Y la hermeneusis, ¿cierto?, surge a través del reconocimiento y la comprensión de lo que es
bello y literario. Pero además, este reconocimiento de lo literario se da desde un sujeto que posee la competencia y que la actualiza en cada nuevo encuentro con la obra literaria, ¿cierto? Para reconocer e interpretar cuándo un texto es literario en su sentido de creación poética. Sin embargo, ¿cierto? Hay que tener cierto cuidado, ya que no todo reconocimiento de lo literario poético de la obra lleva irremediablemente a lo que podría constituirse como lo que es bello y estético, ¿cierto? Esto debido a que el proceso hermenéutico no es universal. Por lo tanto, reconocemos que el sujeto accesa a la obra desde sus prefiguraciones culturales y que llega a comprender desde sí mismo cuál es la referencialidad simbólica que lo lleva a considerar una obra bella, pero a partir de sí misma y del excedente de sentido simbólico configurado en el texto literario. Es este, ¿cierto?, el diálogo que se establece con la obra literaria para la comprensión de lo que es el efecto estético. Hasta el momento no hemos centrado en hablar, ¿cierto?, desde lo que es Ricoeur y Prado, las cuestiones que le van a dar sentido a la hermeneusis, de cómo el sujeto, ¿cierto?, se apropia de lo bello a través de la configuración de la mímesis y de la construcción de las referencialidades simbólicas de la obra literaria. Y es por esto que señalamos que la hermenéutica no existe a nivel universal, porque si entendemos que la obra se va a interpretar desde la propia cultura, nosotros nos encontramos en un mundo, ¿cierto?, que ha sido tocado por nosotros a través de lo que es el lenguaje. Nosotros, mediante lo que es el lenguaje, aprendemos ciertas representaciones culturales, ciertos, y nos apropiamos, ¿cierto?, de estructuras inteligibles, de recursos simbólicos, y también consideramos lo que es el carácter temporal de la imaginación. Es por eso que Ricoeur, en el texto, en su obra Del texto a la acción, señala que la evocación arbitraria de cosas ausentes sin que esta evocación implique la confusión de la cosa ausente en las cosas presentes aquí y ahora. Si nosotros explicamos esto, se evoca la presencia de lo bello como un acto de distinción sumamente consciente de sí mismo, mediante el cual una conciencia pone algo a la distancia de lo real, produciéndose así la alteriedad. La alteriedad, ¿cierto?, es la condición de ser otro o distinto, que es el núcleo de la experiencia estética. Es decir, cierto que la alteridad es un acto de conciencia del reconocimiento de la ausencia, por lo que se percibe la diferencia como ausencia de lo que no es real. Y en relación a todo esto, nos surgen varias interrogantes. Por ejemplo, ¿es real la belleza? ¿Es real el efecto estético? ¿Real desde dónde? ¿Desde la ausencia de la presencia o desde lo que es simbólico? Para responder esto, tenemos que señalar, ¿cierto?, que la belleza es en sí misma un acto de reconocimiento cultural. Para Barthes, el efecto del goce está elaborado como una inmanencia comunicante del texto. Es en esta inmanencia en donde el lector se reconoce la ipsiedad y la mismidad. Recordemos que la mismidad es parte de lo que es la identidad y que nos hace diferente a cada uno de nosotros como individuos, y la ipsiedad es esta concepción de la idea del sí mismo, qué concepción se tiene de el nosotros mismos. Y tenemos que señalar también que el arte surge como efecto de sentido a través de la experimentación artística, independiente, ¿cierto?, de lo que es la tradición cultural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos tenemos que remitirnos un poco a lo que es el concepto de placer. El placer, ¿cierto?, es una abstracción que va más allá del texto, porque es un hecho universal experimentado por un sujeto lector cuyo horizonte de expectativa entra en diálogo con la obra misma y que recibe esto, ¿cierto?, como estética, porque la idea del arte subsiste, ¿cierto?, surge y sigue viviendo como un efecto de sentido a través de la experimentación estética.
y esta experimentación estética va a ser independiente de lo que es la tradición cultural. Si consideramos que la belleza en sí misma no es el objeto, sino el acontecimiento que permite el acceso de un lenguaje universal de experimentación estética. Esto lo señala Gadamer en su obra La actualidad de lo bello. Y Gadamer también, ¿cierto?, habla de lo que es los mecanismos de comprensión y de todos estos mecanismos que se han venido dando en cuanto a las lecturas interpretativas de lo bello y que han ido subsistiendo a la par de lo que es la obra de arte, con un tiempo cierto determinado y también fuera de ese tiempo. Es en ese punto, cuando se analiza la obra de arte en su tiempo, que se habla del concepto de historicidad. Gadamer, recordemos que lo propuso, y el concepto de historicidad se entiende como el proceso de construcción de las temporalidades a partir de la fusión de los horizontes entre el sujeto, su tiempo y la obra. Es decir, la historicidad va a estudiar a la obra misma en relación al sujeto, al lector, al escritor y al tiempo en el cual fue escrito. Y en relación a también lo que es la historicidad, surge el concepto de prejuicio. ¿Por qué? Porque desde lo que es la hermenéutica, los prejuicios que son sostenidos por la realidad son algo más que juicios, son visiones elaboradas con base en su propio discurrir historicista del sujeto, porque la tradición, perdón, actúa en él. Sin embargo, este ser ahí mismo, esta especie de influencia de la historicidad en el sujeto, este ser ahí mismo, ¿cierto?, en el tiempo, parte desde lo que es la comprensión del Dasein. El Dasein es un término alemán que combina, ¿cierto?, el ser y ahí, que significa existencia. Esta existencia desde lo que es Hegel se caracteriza, Hegel el filósofo, se caracteriza y caracteriza al sujeto como universal, como una acción, porque cada uno de los sujetos que aprenden, que toman, que se apropian del mundo a través del lenguaje, poseen esa misma característica de ser. Todos tenemos prejuicios, todos elaboramos lecturas de lo real en una búsqueda, verdad, en una búsqueda, perdón, de la verdad, independiente de la cultura y independiente, ¿cierto?, del proceso que se utilice para buscar la verdad. Todos los procesos van a coincidir en lo mismo, y es que es mediante el lenguaje, ¿cierto?, que se va a poder mediatizar y comprender lo que es el mundo. Es por eso que se señala que el texto es lengua, es arte, es cultura, y el sujeto se encuentra a sí mismo en este proceso de refiguración e identificación e interpretación de lo literario. Gadamer también señala que nosotros como seres humanos somos lenguaje. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, se interpreta mediante el lenguaje. Y él, en relación a esto, a esta interpretación del hombre mediante el lenguaje, postula lo que es la lingüisticidad. Y la lingüisticidad es la competencia que hace que desde la hermenéutica se abran fronteras, se abran horizontes para postular y para dejar en evidencia los prejuicios desde lo que son las visiones elaboradas a partir de la historicidad del sujeto. Aquí tenemos un esquema que explica lo que es la lingüística. En primer lugar, nosotros tenemos que señalar que nosotros utilizamos el lenguaje como un instrumento de comunicación, que el lenguaje está compuesto por tres elementos: lo que es la lengua, lo que es el lenguaje corporal, es decir, lo que es kinésico y proxémico, y lo que son los códigos paralingüísticos, es decir, todo lo que acompaña el lenguaje hablado, ritmos, tonos, pausas, entonaciones. Pero a nosotros nos interesa la lingüística para todo esto de lo que es la hermenéutica, en el análisis de la belleza y lo estético en la obra literaria.
y la lingüística viene a ser la lengua misma, viene a ser este idioma con esta variante regional que, de acuerdo a ciertos contextos y a cierta utilización del lenguaje, va a tener una significación preliteraria, como lo vimos en los videos anteriores, y que al formar parte de la literatura toma, una nueva significación. Y es en relación a esto que se señala que si hay lenguaje, hay comprensión, porque el lenguaje ayuda a la interpretación del mundo. Y nosotros, como sujetos cognitivos y capaces de sentir, establecemos una relación con el mundo mediante el lenguaje. Y esta relación con el mundo nos llevará necesariamente, ¿cierto?, a comprenderlo, a interpretarlo, y cada fenómeno que vamos a percibir lo vamos a aprender, a tomar, a interiorizar y a decodificar. Y una vez que esto se convierte en un hecho, es fijado por lo que es el lenguaje y luego es interpretado. Ahora bien, nuestra experiencia del mundo es lingüística y uno solo se comprende a sí mismo en relación con los demás. Ahora bien, si retomamos lo que es el círculo hermenéutico, este círculo va a permitir que el sujeto se pueda reconocer en su mundo y en lo que es el mundo literario en su ser ahí. Desde esta perspectiva, ¿cierto? La relación sujeto-mundo se entiende a partir del propio ser del sujeto, es decir, desde su mismicidad. Un sujeto comprensible como el ser que entiende su ser ahí en el mundo y se articula a partir de esta concepción. Es un sujeto que es un texto en sí mismo, porque es susceptible de ser comprendido y al ser comprendido puede ser interpretado. A Gadamer le preocupa esta relación de lenguaje y comprensión, dado que el lenguaje nos dará acceso, como elemento mediatizador que va a mediar, ¿cierto?, a lo que es el mundo, porque el mundo se interpreta a través de lo que es el pensamiento lengua. Este sistema de comprender y de utilizar lo que es la lengua nos hace pertenecer como un elemento inefable e inmanente, algo que nos hace seres humanos. En nuestra experiencia del mundo lingüística, lo que nos permite entrar en relación con los demás. Entonces, si continuamos hablando de lo que es la función del horizonte entre sujeto que comprende el mundo y el texto literario mismo, tenemos que explicar cómo lo bello en un acontecimiento incorpora a sus participantes y permite su pertenencia a dicha obra literaria y a dicho proceso de belleza, ¿cierto? Toda esta experiencia de lo bello como inmediatez es la idea de que la belleza no es más que su propia manifestación y al acceder a ella no depende de un método que indique cómo se ha de experimentar. La belleza es allí en su inmediatez el goce que promueve la fusión de horizonte. La belleza se experimenta como verdad. Y es en relación a esto que el texto literario se lee desde el distanciamiento que provoca la suspensión de los prejuicios, y la belleza se experimenta en su inefabilidad y en su legibilidad en cuanto es cualidad inmanente del texto. Por lo tanto, lo bello es el goce en sí mismo, en la experiencia que nos permite acceder a los niveles de la experimentación del arte, como el sentido, porque para Gadamer, ¿cierto?, la obra de arte es el sujeto mismo, dado que no se puede y no se debe hacer una experiencia de la obra o sobre la obra. La experiencia es la obra misma, en donde la obra, ¿cierto?, es el punto de encuentro en donde se inicia el diálogo de mutua pertenencia, el sujeto con lo bello, la belleza con el placer experimentado como arte, ¿cierto? El arte como reconocimiento y comprensión de sí mismo en la alteriedad, el otro que no soy yo, pero que me arroba y me arroja de mí mismo, me obliga a la reflexión sobre la base de la sensación imaginativa,
Ese otro que está allí y que habla de sí mismo en la obra de arte, que se experimenta en la piel, y es por eso que muchos artistas hablan de que el arte es cuestión de piel. Entonces, ¿cómo la hermenéutica se relaciona con la belleza y el análisis literario? ¿Por qué no hemos tenido que dar esta vuelta por la filosofía para lograr realizar un análisis más bien interpretativo y lingüístico de la obra literaria? ¿Cuáles son estos elementos que entran en juego para poder comprender lo que es la belleza, la estética y el goce dentro de la obra literaria misma y de las obras de arte en general? ¿Qué va a ser la hermenéutica en el fondo? ¿De qué forma estos conceptos y estos filósofos aportan, cierto, a lo que es la interpretación literaria?